Muy buenas tardes, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a una jornada de educación más. Este es su programa educativo CCI Transformados. Estamos gozosos de comenzar en este momento esta hora de bendición. Lo primero que vamos a hacer es ponernos en manos del Señor. Cierre sus ojos, levante su mano en señal de que estamos juntos. Nos conectamos en este momento para poder pedir, ponernos en las manos del Señor. Cierre sus ojos y oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta semana que ha pasado. Es increíble que ya vamos por la tercera sesión de tu mano, Señor. Gracias. Bendice, Señor, cada hermano que está conectado. Bendice su casa. Recibimos tu paz, Señor, en cada hogar ahí, Señor. Padre, gracias porque sabemos que por cada persona que se conecta, hay más personas siendo bendecidas en esa casa a través de tu palabra. Señor, ponemos en tus manos esta clase de hoy. Padre, es un pilar fundamental el tema a tratar hoy para poder nosotros estar en conexión contigo, aprender de ti y ir creciendo, Señor, hasta llegar a tu estatura en el momento en que tú vengas, Señor Jesús, a traer a tu iglesia. Bendecimos esta tarde, bendecimos cada hogar, bendice cada discípulo, Padre, mira su corazón, mira su intención, Señor. En el momento que se inscribió, había y hay aún un gozo por aprender. Padre, honra ese gozo que tenemos por aprender y someternos a tu palabra. Bendice esta jornada, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno estar juntos de nuevo, hermanos. Damos gracias a Dios por su vida, damos gracias a Dios por nuestra iglesia, damos gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? El Señor nos da hoy una nueva oportunidad, nuevas fuerzas, nuevas fortalezas en medio de todo lo que estamos viviendo. Como dice el pastor René, en el cielo no hay crisis y de ahí vienen nuestras bendiciones. Bien, vamos a nuestro tiempo acostumbrado de instrucciones, ¿verdad? Entonces, primero, prepárese su Biblia, su lápiz, su libro de anotaciones, su cuaderno de anotaciones, su resaltador y su corazón dispuesto, su mente concentrada. Separe este tiempo para que podamos estar juntos aprendiendo. El día lunes pasado, usted recibió en el chat de discípulos una laminita que se llama versículo lema. Ese versículo lema es nuestro director, ¿verdad? Esa laminita la vamos a ver ahí en pantalla, por favor. Muchas gracias. Si ustedes se fijan, ese versículo lema comienza con pongan en práctica. No es una posibilidad que usted, si quiere, ponga en práctica. No dice así. Dice pongan en práctica. Mire cómo está el verbo. Es un verbo que le está diciendo qué hacer. El fin de semana el pastor Saúl hablaba de que los mandamientos son para los discípulos. Cuando usted se inscribió dijo, yo quiero ser discípulo. Entonces, pongan en práctica es un mandamiento. ¿Qué dice? Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes, ¿verdad? Entonces, léalo en voz alta, cada semana léalo, cada lunes usted lo va a estar recibiendo. La segunda cosa que usted recibió este lunes es nuestra lámina o imagen llamada Transformando mi vida. Recordamos que ahí tenemos el versículo a memorizar, ¿verdad? Que dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti, ¿verdad? Tal vez sí la podemos ver en la pantalla también, hermanos. Ok. Y ese versículo a memorizar igual, ¿verdad? Así como el versículo lema, repítalo en voz alta para que la palabra se vaya quedando en usted. Muy bien. Lo otro que usted recibió el día lunes o el día martes
fue un video que se llamaba Creyente o Discípulo, ¿verdad? Revise, si no lo ha visto, revise el video, ¿verdad? Véalo, analícelo, piense, ¿verdad? En que es diferente ser creyente a ser discípulo, ¿verdad? Si necesita volverlo a ver, vuélvalo a ver. Tiene ese recurso disponible para usted también. Y agradecemos a todos los discípulos que resolvieron, ¿verdad?, la verificación de aprovechamiento o el cuestionario, ¿verdad? No es un examen, hermanos, ¿verdad? Es solamente para darnos una idea a nosotros de si usted está entendiendo los puntos que aquí se están enseñando. Hubieron 159 respuestas, ¿verdad? Muchísimas gracias. El otro lunes se les va a mandar la verificación del día de la clase de hoy. Entonces, esté atento, desarróllela. No importa si usted falla en alguna pregunta, resuélvala, ¿verdad? Y cualquier duda que usted tiene a sus pastores de educación, que ellos están disponibles para ayudarle. El día de hoy tenemos 2 asignaciones. Nuestra lectura bíblica, que comienza a partir de mañana, jueves, y comenzamos con Juan 11, ¿verdad? Ya llevamos 10 capítulos al día de hoy del libro de Juan, ¿verdad? Leyendo un capítulo diario. Entonces ya mañana comenzamos con Juan 11 y vamos a tener 5 capítulos hasta el otro miércoles, ¿verdad? Hoy no va a haber una pregunta de la semana, sino que van a haber 2. Así que lea con entendimiento. Esa laminita con las 2 preguntas se le va a mandar después de la clase y que el Señor le ayude a contestar esa pregunta. Son preguntas relacionadas con el discipulado. Entonces es importante que usted empiece a luz de la palabra, contestar qué necesito yo para llevar fruto como discípulo, ¿verdad? O qué aspectos debo tener para ser un verdadero discípulo. Esas las va a recibir después de la clase. Y la tarea que también va a quedar es orar para tener un entendimiento revelado de la palabra de Dios, ¿verdad? A veces leemos y no entendemos, pero hay una persona que el Señor Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejo solos. No los dejo solos, les dejo el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Entonces, Él nos revela la palabra. Hable con el Espíritu Santo y dígale, no le entendí nada, ayúdame a entender, ¿verdad? Y la otra es orar para que siempre haya hambre y sed de la palabra del Señor en mi vida. A veces no queremos leer, a veces no tenemos anhelos, pero si usted le pide al Señor, Él nos ayuda, ¿verdad? La clase de hoy, ¿verdad?, es una entrevista. Vamos a hablar de cómo conocer la Biblia. Es una entrevista dirigida, usted va a conocer 3 maestros más, ¿verdad? ¿Cómo puedo conocer la Biblia? Vamos a tener a la pastora Marta Zárate, que es nuestra coordinadora del programa CCI Transformados. Tenemos al pastor Jeffrey Benavides, que es pastor adjunto en la celebración del domingo a las 6, al doctor Rogelio García, que él pertenece a la celebración del sábado a las 4 de la tarde, y a la hermana Marielos Funes, que ella pertenece a la celebración del domingo a las 6 de la tarde. Los dejo con los hermanos, atención, mente y corazón dispuestos a aprender. Muchas bendiciones. Muy buenas noches, apreciados discípulos. En esta tercera noche del programa CCI Transformados, deseamos que la paz, no solamente lo deseamos, sino que es nuestra oración, que la paz y fortaleza que Jesús ofrece sea depositada en cada uno de sus corazones y las familias que ustedes representan. Deseamos que esto también llegue al corazón de las personas que de alguna manera nos están sintonizando por cualquiera de los medios que está disponible para ustedes. Reiteramos que el tema de hoy es ¿cómo puedo conocer la Biblia? Aprenderemos en este tema que es una de las disciplinas básicas que sostienen nuestra fe. Nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual, nos permite a conocer mucho más a nuestro Creador,
el Señor Jesucristo. Nos permite aprender algunas maneras de cómo nosotros podemos estudiar la palabra del Señor, cómo podemos ser disciplinados en conocer la palabra del Señor. Nos permite también aprender a caminar en el Señor. Muchísimas gracias y vamos a iniciar con nuestra primera pregunta a este panel de queridos hermanos en la fe y que con gozo venimos a servir al Señor. En esta oportunidad vamos a iniciar con el doctor Rogelio García. Preciado hermano, para escuchar la palabra de Dios hay varias herramientas, pero leer la Biblia es una de ellas. Y para poder iniciar a leer la Biblia, ¿podría explicarnos usted cómo está organizada la Biblia? Claro que sí. Buenas tardes, hermanos. La palabra de Dios está organizada en dos grandes grupos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento inicia cuando Dios nos revela por escrito cómo se creó el mundo. Los científicos tienen tiempo de estar tratando de saber o de poder explicarse de una manera científica cómo se creó el mundo. Sin embargo, Dios nos dice en su primer libro, que es el Génesis, cómo se creó. Entonces, los primeros libros, los 5 primeros, son el Pentateuco. Se llaman así porque penta quiere decir 5 y teuco quiere decir rollos. En ese tiempo no habían libros, así como en este tiempo, como ahora, y entonces eran rollos. Entonces, estos son los primeros 5 libros que fueron escritos por Moisés. Después tenemos 12 libros históricos. Estos libros hablan más sobre el tiempo en que Israel estuvo bajo la palabra de Dios. El Antiguo Testamento es la parte de la Biblia donde Dios se revela, Dios el Padre se revela al pueblo de Israel. Entonces, estos libros son históricos, diferentes autores, son 12 de ellos. Después tenemos 5 libros poéticos. ¿Y por qué poéticos? Porque en la poesía se revela el alma, se revela o se derrama ese pensamiento que el Espíritu Santo pone en las personas. Lo puso en David, lo puso en su hijo Salomón. Y así fue poniendo la palabra poesía en todos estos. Después de estos tenemos los profetas. Tenemos los profetas mayores, 5 profetas mayores y tenemos 12 profetas menores. Estos profetas menores no se llaman así porque sean menos, sino que porque su libro es más pequeño. Después tenemos el Nuevo Testamento, que es donde se reveló Dios, Jesús a la iglesia. Y aquí tenemos los 4 evangelios, tenemos los Hechos, un libro que es histórico, tenemos 13 cartas paulinas y después 9 cartas generales. En la última de todos, que es el Apocalipsis, Dios nos revela cómo va a terminar este universo. El tiempo desaparece y empieza nuevamente la eternidad. Qué bendición saber de que Dios nos habló desde su creación, desde que hizo los cielos y la tierra. Y Él quiere seguirnos hablando y mostrándonos cómo nosotros podemos crecer en Él. Primera Pedro, ahora esta pregunta, la voy a dirigir a mi querida pastora Martita. En Primera Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿A qué se refiere Pedro con la frase la leche no adulterada? Sí, excelente pregunta y tema que hemos tomado, ¿no? Desead como niños es como un bebé, y cuando dice la leche espiritual no adulterada, estamos hablando de una leche como la leche materna, ¿no? Es una leche que no está adulterada, es una leche que además de tener minerales y además de tener grasa, tiene casi un 90% de agua.
Y el agua significa la palabra de Dios. El agua purifica, el agua sana, el agua limpia, el agua transforma. Entonces es importante esta parte que dice desead como niños. Desead es como anhelar, como querer, como tener hambre. Y un niñito, un bebé tiene hambre, tiene ganas de tomar leche cuando nace, ¿no? Entonces, esa leche materna que nutre y alimenta al niño le da un buen crecimiento. De esa misma manera, el desear leer la palabra de Dios, desear buscar la palabra de Dios, nos produce a nosotros el crecimiento espiritual que tanto buscamos. Así que es importante y fundamental porque la doctrina de la palabra de Dios, la doctrina del Evangelio, se encuentra en la palabra de Dios. Y creo que esto es fundamental para todo evangélico. Amén. Gloria al Señor que de tantas maneras que nos habla y nos dice cómo podemos crecer en Él a través del estudio de la lectura de la palabra del Señor. Voy a dirigir esta pregunta al pastor Jeffrey. En 1 Timoteo 4:13, Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, y vamos a hacer énfasis en esta parte del texto, que dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hay varias preguntas acá. ¿Qué hago si no me da deseo de leer? Porque dice el Señor en la pregunta anterior, desead. Pero ¿qué hago si no me da deseo de leer? ¿Me pasa algo si no leo la Biblia? ¿Será suficiente con escuchar solo la predicación semanal? Buenas noches, hermanos. Qué bueno estar con ustedes. En efecto, importante esa frase, ocúpate en la lectura de la palabra del Señor. Ocuparse es dar importancia a algo, es invertir tiempo en algo. Ocuparse es mantener la mente en forma. Empecemos por ahí. Y respondiendo ya a las preguntas, ¿qué podemos hacer si no nos da deseo de leer la palabra? Bueno, dice la Biblia que 2 son mejor que 1. De repente, si usted se acompaña de algún familiar, alguna amistad, y juntos se proponen leer la palabra de Dios, se sienta más animado. Hasta un simple cambio de espacio físico, de repente ir a un lugar donde usted tenga mayor iluminación, mayor entusiasmo para ir, ¿verdad? Tomarlo también como un momento de refrescamiento en el día, como un oasis. También eso le puede ayudar a aumentar su deseo de la palabra de Dios. Piense que la lectura de la palabra de Dios es un disfrute, no una obligación. Iniciemos leyendo temas también de nuestro interés, capítulos en la palabra de Dios, que seamos empáticos con ellos de entrada, ¿verdad? Que de repente sintamos que estamos teniendo una plática de persona a persona y que son temas de diario vivir. Y después continuamos con temas que ya ocupan un poco más de profundidad y mayor estudio. ¿Qué pasa si no leemos la Biblia? Simple y sencillamente dejamos de recibir la dirección de nuestro Señor para nuestra vida. Comienza entonces nuestro ser a alimentarse de nuestros pensamientos, de nuestras experiencias pasadas, pero no precisamente de lo que Dios quiere irnos dirigiendo a nosotros poco a poco conforme a la lectura de su palabra. Si dejamos de leer la Biblia, dejaremos de obtener guianza de Dios e ignoraremos su voz. Eso es muy importante que lo sepa. ¿Será suficiente con escuchar una prédica a la semana? Bueno, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted escucha solamente la prédica de la semana, su nivel de fe será muy diferente y muy menor o inferior a que escuche la palabra de Dios todos los días. Porque en la medida en que más se escucha, su fe va a ir aumentando. Así que mientras más escuche la palabra de Dios, en este caso, mientras más la lea, entonces su nivel de fe va aumentando cada vez más. Así que ocuparse en la lectura, recuerde, es tener la mente en forma, mostrar interés por algo y darle importancia a algo. Amén. Hermosa respuesta, pastor, porque eso me ubica en que Jesucristo siempre es una relación personal. Bueno,
conociendo más también de la palabra del Señor, vamos a dirigir ahora una pregunta al doctor Rogelio. En este sentido, que la Biblia da respuesta en todo tiempo, en toda situación, y todas las personas sin importar la diversidad o versiones de la misma, ¿verdad?, de la Biblia. Sin importar que esta fue escrita por 40 escritores en 3 idiomas y en un periodo de 1500 años. Ante estas situaciones, hermano Rogelio, ¿cómo es que la Biblia es vigente aún en estos tiempos? Dios, el Espíritu Santo, fue quien produjo la Biblia. Entonces, Él indujo a los escritores a escribir lo que el Espíritu quería que escribiera. No fue como cuando cualquier escritor quiere escribir un libro, tiene que pensarlo, tiene que meditar, tiene que a veces cambiar. Aquí no. El Espíritu Santo les puso qué es lo que tenían que poner, que escribir. Entonces, todo esto era con la intención de que Él nos esté hablando a nuestra vida. Por eso existe, por eso es vigente, porque nosotros leemos la palabra de Dios y estamos leyendo lo que está pasando ahorita. Cuando nosotros tomamos el libro de Romanos y el capítulo 1 empezamos a leerlo, nos damos cuenta qué es lo que está pasando ahorita. Totalmente. Es como que agarró el periódico y lo está leyendo. Está escrita la Biblia para el día de antier, para el día de ayer, para el día de hoy y también para el día de mañana. O sea, la Biblia es para siempre. En 2 de Timoteo 3:14 dice, pero persiste en todo lo que has aprendido, sabiendo de quién lo aprendiste. ¿Lo aprendimos o lo aprendió el que escribió esta parte del Espíritu Santo? Entonces, tiene que ser vigente, y es vigente porque es escrita por Dios. Amén. Bueno, hermano Rogelio, voy a continuar con usted. Como parte de nuestra formación en este discipular de CCI Transformados, recién nos dijo la hermana Ingrid que se nos da un plan de lectura bíblica, ¿verdad?, semanalmente, sobre el libro de Juan. ¿Para qué me servirá seguirlo? ¿Para qué desarrolla en mi vida un plan de lectura a corto o a largo plazo? Bien, cuando nosotros queremos conocer o saber sobre alguien que ha escrito, queremos saber de qué está hablando o queremos saber su pensamiento, nosotros leemos ese libro. Cuando pequeños leíamos algún libro y sabíamos ya, yo nunca conocí a Mark Twain, pero sí me gustó leer Las aventuras de Tom Sawyer, que eran los libros de los que él siempre estaba escribiendo. Así pasa con la Biblia. La Biblia, mientras nosotros no tenemos una lectura, pero una lectura verdadera sobre la palabra de Dios, no nos damos cuenta de quién es Dios. No nos damos cuenta qué es lo que quiere Dios de nosotros. Hablando del libro de Juan, el libro de Juan nos habla sobre Cristo, nos enseña a que nosotros aprendamos o tengamos esa fe en Jesucristo y de esa manera aprendemos a conocer a Dios. Juan era el apóstol del amor, pero el libro de Juan fue hecho para que la gente en aquel tiempo del Asia Menor conociera de Jesús, y también fue escrita para que en este tiempo nosotros conozcamos de Jesús tanto que nos impregnemos de su palabra. Cuando nosotros empezamos a tener un estudio sistemático de la Biblia, entonces nosotros empezamos a sentir al Espíritu Santo en nosotros. Empezamos nosotros a entender y a saber que Dios nos está hablando. Puede ser que a alguien Dios le hable de una manera audible, pero usualmente Dios le habla a uno cuando
cuando se está leyendo su palabra, y es donde uno entiende. Cuando leemos algún pasaje, a una persona se le revela de una manera, a otra se le revela de otra, y a otra tercera se le revela de otra manera. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo paulatinamente y de una manera diaria la palabra de Dios, entonces estamos desarrollando ya una vida cristiana, un pensamiento cristiano, y se crea una disciplina espiritual. Amén. Mi hermana, mi querida pastora Martita, es que yo le digo con mucho cariño Martita, así que con el permiso. Bueno, aquí tengo Biblia, tengo una libreta, tengo mi lápiz, que son herramientas que me pueden permitir estudiar la palabra del Señor. ¿Me puede dar un ejemplo cómo hacerlo, Martita, con estas herramientas? Gracias. Claro. Hemos solicitado a todos los discípulos que deben tener al momento de presentarse a estudiar la palabra de Dios, usted necesita la Biblia, usted necesita la libreta y necesita un lápiz para poder escribir y también subrayar. Entonces, quiero hacer un ejemplo, hermana Marielos. No me gustaría que quedara esto solo como una idea, sino que pongamos un ejemplo. Tenemos una lámina donde tiene el versículo de Salmos, capítulo 19, versículos 7 y 8. A ver si lo podemos ver en pantalla. Ustedes búsquenlo, por favor, en su Biblia. Entonces ahí tienen algo que dice, y lo voy a leer corrido. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces usted tiene que hacer, y lo que yo recomiendo hacer, es lo siguiente. Tomamos una hoja y usted la divide, por supuesto que con lápiz, no como se la voy a hacer yo, pero usted la hace en 3 partes. Dividimos la hoja en 3 partes, y entonces usted tiene que hacer 3 cosas. Al tener 3 partes su hoja, entonces en un lado usted tiene observación, al otro lado usted pone interpretación y al otro lado usted pone aplicación, que eso es muy importante. Entonces, volvamos otra vez al versículo. Estamos aprendiendo acerca de la Biblia. Entonces, dice, la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 7? La ley de Jehová. Entonces, ¿cómo le llama la palabra de Dios? Dígalo conmigo, la ley de Jehová. ¿Qué es la ley de Jehová? Entonces dice, es perfecta. ¿Pero qué hace la ley de Jehová perfecta? Entonces, convierte el alma. ¿Ok? Lo vamos poniendo en las 3 partes, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. ¿Ya? Ahora miremos otra vez el versículo y miremos nuevamente lo que ahí dice, que es la palabra de Dios, el testimonio de Jehová. ¿Qué es este testimonio de Jehová? Es la palabra de Dios, pero ¿qué es? Es fiel. ¿Y qué hace? Hace sabio al sencillo. Vámonos al versículo 8, ya usted entendió, lo está haciendo en su Biblia y vaya subrayando. Mire que tenemos. Todo lo que dice palabra de Dios está subrayado en amarillo. Todo lo que es la palabra de Dios está subrayado en rojo y lo que hace la palabra de Dios está subrayado en azul. Ahí lo está viendo. Entonces usted vaya haciendo lo mismo en su Biblia. El versículo 8 dice los mandamientos de Jehová. ¿Cuál es la palabra de Dios? Los mandamientos de Jehová. ¿Qué es esto? Son rectos. ¿Y qué hacen? Alegran el corazón. Qué lindo, ¿verdad? El precepto de Jehová es la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? El precepto de Jehová. Son las indicaciones de Jehová.
son las leyes del Señor para ti y para mí. ¿Y qué es eso? Es puro, es pura. El precepto de Jehová es puro. ¿Pero qué hace? Alumbra los ojos, te abre los ojos, te hace ver cosas nuevas. Entonces, si tomamos en cuenta en nuestro papel que teníamos de 3 líneas, usted dice, bueno, la ley de Jehová, los mandamientos de Jehová, los preceptos de Jehová. Después, ¿qué hacen? ¿Verdad? Es puro, es recto, ¿verdad? Y después, ¿qué es lo que hacen? Alegran el corazón, hacen sabio al sencillo, alegran el alma, te alumbran los ojos. Entonces usted dice, bueno, ahora sí puedo entender lo que es la palabra de Dios. Eso es estudiar la palabra de Dios. Observar, interpretar y aplicar. Bueno, ¿verdad que hemos visto que es fácil estar ocupado estudiando la palabra del Señor, o por lo menos leyéndola a través de un ejemplo tan sencillo que nos ha dado la pastora Marta Zárate? O sea que sí podemos hacerlo, sí podemos invertir esa parte de ese tiempo. Hoy voy a preguntarle al pastor Jeffrey. Bueno, mire, yo creo que no solo a mí me pasa, ¿verdad? Pero generalmente a mí sí. Y es que cuando uno escucha un mensaje, bueno, se le olvidan fácilmente muchas cosas, ¿no? Y entonces yo me pregunto, si yo quiero recordar después esas cosas que se me olvidan, de esos mensajes que a veces hablan de una y mil maneras a cada uno, ¿cómo tengo el mayor provecho de la exposición de la palabra de Dios, aunque se me olvide muchas cosas? Muchas gracias, Marielos, por la pregunta. Esto solo me hace recordar cuando a veces nos presentan a una persona y nos cuesta recordar después el nombre de esa persona, y uno de los secretos que se comparte o de las prácticas que se comparte es repetir varias veces el nombre de la persona cuando uno está conociéndola, ¿verdad? Hasta que a uno ya se le va quedando grabado. Yo diría que esa es una buena forma también de sacar provecho de la palabra de Dios, de tenerla presente, que inmediatamente la recibamos, compartámosla con alguien varias veces o con varias personas, ¿ok? Para que así vayamos entonces interiorizándola, vayamos memorizándola, vayamos nosotros también teniéndola presente en cada momento. Otra cosa es ponerla en práctica. Meditar sobre aquellas situaciones de vida que estamos viviendo actualmente y haciéndonos la pregunta, ¿qué quiere Dios decirme en función de esto que dice su palabra y en función de esto que estoy viviendo actualmente? Hacer esa aplicación, como decía la pastora Marta, eso nos va a ayudar a sacar provecho de la palabra de Dios y a meditar en ella, a reflexionar, y que nosotros podamos entonces ahí asociar las situaciones de vida con lo que Dios nos está dirigiendo conforme a su palabra. También podemos llevar un diario. Esta es una práctica que muchos la realizan hoy en día, ¿verdad? Y creo que en Norteamérica se acostumbra mucho también esto de llevar un libro, un diario, donde cada versículo que yo lea estoy escribiendo sobre lo que estoy aprendiendo en ese versículo día a día, exactamente así. Y finalmente le recuerdo vivir conforme a la palabra de Dios en cada momento, practicándola es lo que más provecho le va a sacar a usted a esa palabra. Bueno, mi querida pastora Martita, pero algunos decimos, pero yo no soy pastor, no soy ni líder en la iglesia, así como está este panel hermoso por acá. Y entonces decimos, ¿debo realmente estudiar la Biblia? ¿Cuál es la mejor forma para estudiarla, Martita? Estudiar la Biblia no es una opción, no es decir, si quiero la estudio, si quiero no la estudio. Eso es ser intermitente en las cosas del Señor. Necesitamos crear la disciplina de leer la Biblia todos los días.
Pero leer la Biblia es una cosa y estudiarla es otra. La Biblia dice: escudriñad las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo y sabio, ¿verdad? Y la sabiduría del Señor no viene con solo leer la palabra de Dios, sino estudiar la palabra de Dios. ¿Qué te quiere decir a ti el Señor? Bueno, esto entonces significa hacer un esfuerzo un poquito más de tener que leer la Biblia. Entonces, vamos a leer el libro de Juan, porque es lo que estamos haciendo, un capítulo todos los días durante la semana. Pero un día de la semana, así, poquito, no les pedimos mucho, pero para empezar, usted puede dejar un día en la semana. Por ejemplo, viernes por la mañana, es lo que hago yo. Viernes por la mañana. Yo dejo toda la mañana para leer algo exclusivamente de la Biblia, algo que yo quiero estudiar de la Biblia. Entonces hay muchas formas, y como decía el pastor Jeffrey, se necesita un cuaderno donde usted pueda ir escribiendo muchas luchas, muchas batallas que nosotros libramos en la vida. A veces no sabemos qué hacer porque Oseas dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Y la falta de conocimiento es porque no buscamos el conocimiento. Entonces, yo sugiero lo siguiente. 1, hágase usted una inversión. Además de su Biblia, usted puede tener una concordancia, comprar una concordancia. Hay muchas de diferentes precios, pero también usted puede bajar ahora por el internet algunas, ¿verdad? O puede entrar a Logos o a otras direcciones por internet donde usted puede bajar información de una concordancia, un diccionario bíblico, porque usted dice: leo la Biblia y no la entiendo, ¿verdad? Me hablan de Babilonia y no tengo ni idea dónde queda Babilonia el día de hoy, ¿verdad? Y cosas así, o dicen: bueno, y el Felipe que era el discípulo de Cristo, es el mismo Felipe que tenía unas hijas que eran profetisas, o ¿cómo? ¿Es un mismo Felipe o son diferentes Felipes? ¿Verdad? Entonces, eso significa falta de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, para que usted tenga conocimiento, tiene que auxiliarse de algunos materiales. Muy importante. El día que usted va a dedicarse a estudiar la palabra de Dios, tiene que orar a Dios por revelación. ¿Cómo podemos estudiar?, dice la hermana Marielos. Díganos cómo. Bueno, yo le voy a decir algunas ideas. Usted puede estudiar la Biblia por tema. Usted dice: este año, 2021, me voy a dedicar a estudiar el tema del amor. ¿Qué habla Dios del amor? ¿Qué habla la Biblia acerca del amor? ¿O qué hay en el Nuevo Testamento acerca del amor? O voy a estudiar la palabra esperanza y voy a tomar las cartas de Pablo. Ya dijo el doctor cuántas cartas hay de Pablo, ¿no? Entonces usted puede buscar todas las cartas de Pablo y buscar qué es lo que Pablo habla acerca de la esperanza, ¿ya? Es una forma. Hay otra forma. Usted puede estudiar la Biblia por un personaje. Entonces usted dice: voy a estudiar a Sansón. Yo nunca he estudiado a Sansón. Es para mí un personaje interesante. Voy a estudiar las debilidades, las fortalezas, las oportunidades, ¿verdad? Y todas las cosas las características de Sansón. Entonces usted se pone a estudiar a Sansón. Personalmente, yo estoy estudiando el libro de Daniel. Entonces estoy buscando toda información que encontramos de Daniel y no estoy estudiando sola, estoy estudiando con unas amigas, ¿verdad? Porque entre amigos, como decía el pastor Jeffrey, uno se ayuda con el otro, se anima con el otro. Entonces sabemos unas amigas que estamos estudiando el libro de Daniel. Buscamos todo lo que informa sobre Daniel. ¿O por qué no estudiar el ministerio de Jesús en la tierra? ¿Verdad? Busque todo lo que usted encuentra acerca del ministerio de Jesús en la tierra. Y en estos tiempos hay muchísimos recursos. Y si no sabe cuál, pregúntele a su pastor de educación, que de seguro, que él le va a dar toda la información que usted necesite. Y si no, pues aquí estamos nosotros para ayudarle y sugerirle libros, materiales, lugares de internet donde usted puede buscar información. Esto significa hacer un esfuerzo mayor
que una simple lectura bíblica. Pero la lectura bíblica es necesaria porque Dios le habla a través de ella. Bendito sea el Señor, que nos sigue hablando. Pastor Jeffrey, el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Memorizar versículos es la palabra. ¿Es necesario? De suma importancia. Le voy a decir que para mí ha sido un reto el memorizar. He logrado memorizar algún número de versículos, pero todavía no estoy del todo satisfecho con ello. Hay algunas técnicas importantes, como andar una tarjetita siempre en la bolsa de su camisa, en la bolsa de su pantalón, estarla viendo continuamente. ¿Y por qué es importante? Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo trae a memoria las cosas, pero si no hay nada en nuestra mente, que también es traducido como en nuestro corazón, si no hay palabra ahí grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces se hará más lento el acceso a esa información que nos pueda servir para huir de la tentación, para enfrentar la tentación. En cambio, si tenemos memorizado varios versículos, inmediatamente el Espíritu Santo viene y nos trae a memoria las cosas y nosotros podemos hacer frente o simplemente huir de la tentación. También para animar a otros. A veces no es suficiente con palabras positivas para poder ayudar a un hermano. No es suficiente con una palmadita en el hombro. Es importante que andemos un versículo en mente para cada situación de vida donde nosotros podamos animar y mejor aún evangelizar a otros. Nos hace recordar también la fuerza protectora de nuestro Señor en nuestra vida. Me gusta que mi esposa Mariela siempre está confesando y diciendo en voz alta algunos versículos que la hacen recordar su posición en Cristo, su fuerza, su apoyo. Es importante entonces también por eso la memorización, porque el recordar estos versículos nos da fuerza en medio de la debilidad. Pero si no hay nada en nuestra mente, porque esto es de práctica también, si lo que hemos metido en nuestra mente son telenovelas, son otro tipo de cosas, información nada más de pensar positivo, de frases motivacionales, entonces no será suficiente para que nuestro espíritu sea alimentado por el Espíritu Santo y podamos hacer frente a cualquier adversidad o simplemente recordar que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Así que a memorizar la palabra de Dios, Marielos. Amén. Me hace relacionar la pregunta que también hice, creo que fue la pastora Martita, de que ¿para qué me sirven esas herramientas? Y memorizar es una herramienta. Como lo sería la siguiente pregunta para mi hermano doctor Rogelio. ¿Qué significa meditar en la Biblia y cómo hacerlo? Bien, en lo secular, meditar se menciona que es vaciar la mente y relajar el cuerpo. Pero si nosotros queremos tomar una decisión, que dice nuestro idioma, tenemos que meditar, me pongo a meditar, me pongo a reflexionar, me pongo a pensar y tengo que ser cuidadoso en lo que voy a hacer. Exactamente, eso es meditar. Viene del latín meditare y exactamente esa es la definición que se da. Reflexionar, ejercitarse, ser cuidadoso, ser diligente, encontrarse y pensar profundamente. Cuando hablamos de pensar profundamente, cuando estamos hablando de la Biblia, es pensar profundamente en Dios. Al meditar, estamos nosotros ahí nomás pensando y hablando con Dios. Esa es la definición correcta de meditar. Bueno, otra manera que nosotros podemos entrar en la presencia del Señor cuando estudiamos su palabra. Ahora, tengo varias versiones de la Biblia aquí en la mesa. Algunas de ellas ustedes las han de conocer, la más conocida, y creo que quizás
no sé si la más antigua, o la más usada, Reina Valera, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional. Hay tantas versiones de la Biblia. ¿Qué versión me sugiere usted para estudiar la Biblia, mi querida pastora Martita? Bueno, ¿qué versión vamos a tomar para estudiar la Biblia? Ok, nuestra amada Biblia Reina Valera, muchos la amamos con el corazón porque con esta aprendimos, ¿verdad? Con esta Biblia la aprendíamos de memoria, hacíamos esgrimas bíblicos, ¿verdad? Y era la Biblia que todas las iglesias utilizábamos, las iglesias evangélicas, y entonces era para nosotros un tesoro, ¿verdad? Esto es lo que más conocemos. Pero luego apareció la Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Que es muy importante también, y venía con un lenguaje un poquito diferente, y la gente empezó como a criticarla, ¿verdad? Por el lenguaje, pero dice lo mismo, igualmente es tan importante. Ahora nosotros tenemos otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, que a los pastores nos está gustando muchísimo, porque es más sencillo el lenguaje y más fácil de entender. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchas versiones. Hablamos de la Dios habla hoy, hablamos de la Biblia de la América Latina, hablamos de la Biblia del Diario Vivir, hablamos de otro tipo de Biblias que se van dando, ¿verdad?, en el transcurso de los años, en el transcurso del tiempo. Las Biblias son traducciones de personas eruditas, conocedoras del griego, del hebreo, del arameo, de los lenguajes, de los idiomas con que se escribió la Biblia en un tiempo. Entonces, esas traducciones en las que algunas personas dicen hay inerrancia en la Biblia y cosas por el estilo, la verdad es que cada una de ellas está traducida para que nosotros la podamos entender, y habla lo mismo, de principio a fin, de principio a fin. De principio a fin, el tema es salvación, y el personaje principal es Cristo. Cristo está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Incluso cuando termina la Biblia dice, ven Señor Jesús, ¿verdad? Así que no le tengamos miedo. Yo tomo la Reina Valera como una de mis herramientas básicas, y si ustedes ven está llena de marcas y escritas por dentro y todo eso, pero uso la Nueva Traducción Viviente para aclarar a veces algunos conceptos que yo no he entendido, ¿ya? O a veces, depende del público con el que estás hablando, vas a necesitar una Biblia con un lenguaje más popular. Entonces podemos poner la Dios habla hoy, por ejemplo, o la Reina Valera del año 95, 99, por allí. Es una que tiene un lenguaje más actualizado y ya no dice juzgáis, veláis, recibís, ¿verdad? Sino que se usa con un lenguaje que se utiliza en los días de hoy. Cualquier versión de la Biblia cristiana, va a traer el mensaje de Cristo a tu corazón. Pídele a Dios revelación de lo alto. Busque la manera de leer la Biblia, empezando por el libro de Juan, que es un muy buen libro porque te habla del amor, pero también en las otras versiones de la Biblia pueden ayudar a veces a aclarar conceptos, a abrir nuevos pensamientos, a tener mayor deseo. Desead como niños la leche espiritual, porque para ello puedes crecer para la salvación. Amén. Yo creo que podríamos continuar aquí con muchas preguntas acerca de la Biblia, pero se ha tratado de hacer lo más breve posible para resumir lo que queremos más que todo enfatizar en sus corazones. Si ustedes se fijaron en cada una de las preguntas, la primera dice escuchar, la segunda dice desear, y todo está basado en textos de la Biblia, porque la Biblia misma nos motiva a leerla, por lo menos,
por lo menos, porque estudiarla no solamente la puedes hacer a través de que Cristo está en tu corazón, el Espíritu Santo te guía, sino que necesitas también personas idóneas que sepan de ella para que puedan darte la instrucción correcta, cómo seguirlo haciendo. Bueno, hemos hablado también de ocuparnos, lo que significa que eso es tiempo. Y herramientas, se mencionaron algunas, como lo dije en un momento, pero también dentro de las herramientas significa tu tiempo, significa invertir, significa crear un espacio adecuado para ese momento que tú vas a estar en la presencia con el Señor. Entonces, no creas que esto es un juego, como dijo la pastora Martita, no es una opción, realmente es una decisión que tú debes de tomar en tu corazón. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo está en tu corazón, Cristo mora, tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo no es posible que no lo puedas anhelar? Empieza por preguntarte eso y díselo al Señor. Señor, ponme el anhelo de conocerte, porque cuando tú lees, con solo leer la palabra de Dios, te aseguro que Dios va a empezar a hablarte y te va a inquietar y te va a producir esa sed que solamente el Espíritu Santo lo puede provocar. Bueno, hazte un plan de lectura como una manera, otra manera también que tú puedes utilizar. Haz un plan de lectura y quizás no lo hagas con tanto compromiso, como dijo el pastor Jeffrey, hazlo con libertad, hazlo con soltura, como cuando tú tomas una decisión y vas para adelante, ¿no? ¿Okay? Bueno, y dentro de las maneras, otras herramientas, pues hablamos de memorizar, es importantísimo memorizar. Miren, en las adversidades son los textos que uno ha memorizado, o aunque no los haya memorizado, pero que los hayas leído, que son los que vienen a tu mente y a tu corazón, y son lo que realmente o refrena, te refrenan en un momento de tentación, o te ayuda en un momento de desesperación. Yo quisiera culminar con un texto que dice, que creo que puede abarcar bastante el tema, cómo estudiar la Biblia, y es en Colosenses 2:16. La palabra de Cristo more en abundancia. Yo creo que ahí está bien reducido todo, ¿verdad? En vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros. Por lo tanto, yo te motivo para que no permitas que el enemigo, que te va a poner un montón de excusas en la mente, va a decir, no, ahorita no. Tienes por eso que hacer un tiempo especial para ti, ¿ok? Escoger un tiempo especial para Dios, que son 5 minutos, 10 minutos. Acuérdate, como dijo el pastor Jeffrey, la Biblia te enseña, te corrige, te dirige, te redarguye, te instruye, te motiva y te da respuesta a todo. El Señor les bendiga. Vamos ahora a tener una oración con el pastor Jeffrey. Damos gracias a Dios por este momento, ¿verdad? Amén. Y antes de orar, quiero que también quede grabado en su mente y en su corazón, así como quedó grabado en el mío. Un día cuando escuché al pastor Charles Stanley, ya que Martita siempre nos hace el énfasis de tener un resaltador, un marcador resaltador para cuando leamos la Biblia, decía él en función de eso, mientras más sucia tengo mi Biblia, más limpio tengo mi corazón, ¿verdad? Entonces, mientras más sucia tengo mi Biblia, o sea, más marcada tengo mi Biblia, más limpio tengo mi corazón. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Dice un salmo, Padre Santo, que la exposición de tu palabra imparte luz a nuestro ser. Te damos las gracias, Señor, porque tu palabra levanta al caído, liberta al oprimido, Padre Celestial, y porque disipa cualquier oscuridad. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a comprometernos a desarrollar el hábito, Señor, a tomar con determinación la decisión, Señor, de leer tu palabra de una vez por todas, Padre. Que podamos ver el fruto de esa decisión
de leer tu palabra en la medida en que vemos cómo vas enderezando nuestros pasos, cómo vas, Señor, corrigiendo nuestro andar, cómo vas, Señor, ayudándonos a superar las situaciones de la vida y sobre todo, Señor, aprender a amarte cada día más, a saber qué te gusta, qué no te gusta, cómo quieres que te hable, cuándo quieres, Señor, que me dirija a ti. Que seas tú, Señor, el objeto del estudio de la palabra, Señor, ese amor a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cambie nuestra manera de pensar con la lectura de tu palabra y asimismo cambie nuestra manera de vivir. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. A continuación, nuestra hermana Maribel Bueso. Buenas noches, hermanos y hermanas. Es una gran bendición estar nuevamente con ustedes. Damos gracias al Señor por este programa CCI Transformado que nació en el corazón de Dios, está en el corazón de Dios. Así es que quiero contarles para los que entraron un poquito tarde que esta es nuestra tercera clase, ¿verdad? La primera que fue nuestra vida en Cristo, la segunda, ¿qué significa la salvación? Y la tercera, que es esta clase, ¿cómo puedo conocer la Biblia? ¿Verdad que hemos aprendido mucho, hermanos? Así es que yo y todos acá, pues les motivamos a seguir con el libro de Juan, la lectura, ¿verdad? El libro de Juan. También revise su chat, hermano, que ahí está toda la información del discipulado, el chat de su celebración. Y ahí le dan información, las tareas. Así es que, hermanos, pues les esperamos el próximo miércoles. Recuerde, hora 6 p.m. No lo olvide, hay que ser puntuales. Que tengan todos una bendecida noche.